bienvenidos a una edición más de TVI Ingemet. El día de hoy les traemos el tema herramientas utilizadas para la clasificación de arcos magmáticos en el sur del Perú, a cargo de Juan Pablo Rodríguez. Él es ingeniero geólogo egresado de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Cuenta con 3 años de experiencia en geología regional y es integrante del proyecto de investigación GR1 Geología de la Costa Sur y Vertiente Oeste de la Cordillera Occidental. Actualmente cursa una maestría en Convención en Recursos Mineros en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recibámoslo con fuerte aplauso. Muy buenos días, público en general. El presente trabajo titula Herramientas utilizadas para la clasificación de arcos magmáticos en el sur del Perú. El contenido a desarrollar en la presente disertación es el siguiente. Vamos a abarcar la introducción, objetivos, metodología, antecedentes, métodos de análisis químicos y geocronología, la elaboración de la base de datos de geoquímica y geocronología, el análisis espacial en ArcGIS y la determinación de unidades magmáticas. Luego vamos a ver las aplicaciones en estas, las discusiones y conclusiones. La introducción, el presente trabajo forma parte del proyecto GR1, Geología de la Costa Sur y Vertiente Oeste de la Cordillera Occidental del Sur del Perú, y está enmarcado dentro del plan operativo institucional del proyecto. El área de trabajo forma parte de las regiones de Tacna, Arequipa y Moquegua en el sur del Perú, y en este sector afloran ampliamente rocas intrusivas y volcánicas que han sido estudiadas por diferentes autores como Pitcher et al. En 1985, donde clasificaron las rocas intrusivas del batolito de la costa y lo dividieron en segmentos como se mira en la figura. En esta figura, en el segmento Piura en color amarillo, en el segmento Trujillo en color verde, en el segmento Lima en color rosado, en el segmento Arequipa en color rojo y en el segmento Toquepala, que forma parte del área de estudio, en color marrón. Antecedentes. Con la culminación de los mapas geológicos a escala 1 al 50.000 y 1 al 100.000 en 1929 el Ingemet del área de estudio se estandarizaron y se están actualmente actualizando los mapas geológicos dentro del área del proyecto a escala 1 al 50.000. Además, en el Ingemet en el 2007 publica el mapa metalogenético, en donde la mayoría de rocas ígneas afloran en la franja metalogenética número 13, que forma parte de los pórfidos del Paleoceno y Eoceno, y la franja metalogenética número 11, que forma los pórfidos del Cretácico superior, que son de cobre y oro. Objetivos. Determinar las unidades magmáticas utilizando como herramientas la geocronología, la geoquímica y la topografía de los mapas de clásico del Paleógeno y su relación con el magmatismo a través del tiempo y el espacio. Diferenciar el plutonismo del batolito de la costa de cada subunidad intrusiva usando la topografía, la geografía y la geoquímica de los elementos menores, mayores y traza. Luego, a partir de la base de datos de geoquímica de los magmas, estimar el espesor cortical a través del tiempo y el espacio para los arcos magmáticos Chocolate y Toquepala. La metodología a seguir es la siguiente: una síntesis bibliográfica donde se han revisado tesis, boletines, publicaciones científicas del área de estudio, el mapeo geológico de los principales sistemas de fallas regionales y locales, la elaboración de la base de datos de geoquímica, de elementos mayores, menores y traza, y la elaboración de la base de datos de geocronología, el procesamiento matemático de la data geoquímica a realizar en diagramas de elementos mayores, menores y traza, y la descripción geográfica y mineralógica de las unidades volcánicas intrusivas. Primero vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es arcos magmáticos y procesos de evolución magmática. Típicamente un arco magmático está dividido en la zona de antearco, arco magmático y trasarco. Acá vemos una imagen realizada por Stern en el 2002, donde muestra la zona de subducción y la zona de la deshidratación de los magmas, donde se produce el MASH, que es, por las siglas en inglés, mezcla, asimilación y homogeneización de los magmas. Y a partir de aquí los magmas van ascendiendo a través del manto, la corteza inferior y la corteza superior hasta emplazarse en el frente magmático. Los análisis químicos. Los análisis químicos utilizados son la fluorescencia de rayos X, XRF, en donde se
se detectan los elementos con número atómico comprendidos entre el 11, que son el sodio, y el 92, que son el uranio. Los límites de detección permitidos para este tipo de análisis van cerca de los 20 ppm o es igual al 0.002%. Este análisis consiste en bombardear la muestra a partir de protones de alta energía o rayos X que desplazan los electrones de capas internas del átomo. Luego estos electrones ocupan sitios vacantes y emiten una radiación que es conocida como fluorescencia. Esta fluorescencia es proporcional para cada elemento y permite distinguir la huella digital de cada uno de los elementos. En el método del plasma acoplado por inducción o ICP es expresado en ppm o ppb, partes por millón o partes por billón, en donde consiste colocar una muestra en solución usando ácidos puros. Luego esta se coloca en un plasma a una temperatura de alrededor de entre 5000 y 10.000 grados Kelvin, donde es volatilizada y los átomos son ionizados y excitados. Esta detección permite realizarse a partir del espectrómetro de masas y también el espectrómetro de emisión atómica. Los métodos de datación radiométrica. Tenemos varios métodos a partir de la década de los 70. Los métodos más utilizados eran el método de rubidio y estroncio. Luego en los 80 comenzó a utilizarse más el potasio argón y actualmente el más adecuado es el uranio plomo. La base de la radiocronometría está dada por propiedades naturales de radioactividad de cada uno de los elementos, y esto consiste en la velocidad específica y constante de cada uno de los isótopos que decae a través del tiempo geológico. Por esta razón, la composición isótópica de los materiales va cambiando a través del tiempo. Aplicaciones en cronología y petrografía. Se ha elaborado una base de datos de petrología de rocas ígneas mediante las cuales se han estudiado mediante el microscopio de fluoridación de luz transmitida para cada unidad volcánica e intrusiva del área de estudio. La base de datos de cronología consta de un total de 111 dataciones radiométricas por los métodos de rubidio y estroncio, potasio argón, algo argón y uranio plomo. Luego esta base de datos se ha interpolado y se ha hecho un análisis espacial en ARGIS, donde se interceptaron los polígonos de las unidades geológicas con la base de datos de cronología, geoquímica y geografía. En el trabajo de Mamani en 2010, a partir de la base de cronología nacional se dividieron los átomos magmáticos del Jurásico inferior hasta el Paleógeno. En los siguientes, el arco de chocolate, que es aproximadamente entre 190 y 170 millones de años, está marcado en líneas azules. El arco Río Grande, entre 170 y 130 millones de años. En líneas celestes, el arco Hilo, entre 105 y 90 millones de años, en líneas amarillas. El arco Incahuasi, en líneas rojas, que aflora desde la costa sur del Perú hasta el norte en Lancones. El arco Toquepala, en líneas celestes claras, y al final el arco Chayaviento, que aflora en lo que es la cordillera occidental. A partir de ese análisis espacial se han determinado las siguientes unidades magmáticas. La formación chocolate, que está conformada por rocas volcánicas del Jurásico inferior, y en este mapa geológico están de color azul. Luego la superunidad Punta Coles, que está en color rojo, forma cuerpos alargados, intrusivos de entre 170 y 150 millones de años. Luego la superunidad Hilo, que está en color naranja, que flora en los alrededores del poblado de Hilo, que forma plutones de amplio volumen y amplia extensión, que tienen edades entre 105 y 95 millones de años. Luego la superunidad Torconta, que aflora en el sector de Aplao y en el sector de Iquipí, más al norte, y en el sector de Torconta, que tiene edades entre 136 y 150 millones de años. Luego la superunidad Incahuasi, que aflora al suroeste de Arequipa, que forma cuerpos elongados y está compuesto de dataciones de entre 90 y 80 millones de años. Luego la superunidad Tiabaya, que está en rosado, que forma cuerpos elongados de amplio volumen y que tiene edades entre 70 y 80 millones de años. Luego el grupo Toquepala, que son rocas volcánicas, que están en color verde. Luego la superunidad Yarabamba, que está cortando a las rocas intrusivas de la superunidad Tiabaya, y es donde se emplazan la mayoría de pórfidos del Paleoceno y Eoceno. Y al final la superunidad Chayaviento, que flora al noreste de Tacna, que forma cuerpos elongados y edades entre 42 y 38 millones de años. Arcos magmáticos. Se hace una descripción de cada arco magmático,
donde se describe la metrología de muestras de mano y secciones cerradas. El arco magmático chocolate tiene edades entre los 105 y 170 millones de años. Estas muestras corresponden a rocas volcánicas de basalto andesita, es un afloramiento en la quebrada Pozos, en Aplao, en donde están infrayaciendo las huellas volcánicas a niveles finos de areniscas y lutitas de la formación Socosani y Fuente de Uruguay. En la figura número B y C se muestra una muestra de mano de basalto andesita, de textura fanítica y color oscuro, y en sección delgada se muestra en la figura D y E cristales de anfíboles parcialmente corroídos, de formas subedrales a amidrales y de algunos piroxenos. En el arco Río Grande, esta figura es en el sector de Punta de Bombón, en Pocachacra, donde se muestra un dique de diorita cortando a los dioritas de la subcomunidad Punta Coles. Estas son muestras de mano, la figura B y C de dioritas y dioritas orblendicas, y la muestra D es una muestra de monzodiorita de fase fina. Luego el arco Río Grande está compuesto por granodoritas que están parcialmente alteradas. En la figura mostramos la asimilación de los magmas, donde se muestran el Mitlin, sector de Torponta, en la Arequipa, donde se muestra la mezcla de magmas máficos y cortando a rocas graníticas, granodioríticas y tonalíticas. En la figura B y C se muestran muestras de mano de composición granítica, y en sección delgada se muestran los feldespatos parcialmente alterados por arcillas y las clases y algunos cristales de cuarzo. Luego el arco hilo está compuesto por diques, por rocas dioríticas de composición desde dioritas hasta gabros y algunas sonalitas. Esencialmente está compuesto por dioritas con fenocristales de orblenda, como se muestra en la figura C, y están siendo cortados por algunos diques de basalto en el sector de la carretera panamericana yendo hacia ahí. En sección delgada se muestran abundantes fenocristales de anfíboles, con algunos cristales de cuarzo y plastoplasto. Luego del arco Incahuasi muestras litologías compuestas por tonalitas esencialmente. Esta fotografía es el contacto entre gabros y granodoritas y tonalitas en el sector del Cerro Torponta, en Arequipa. Luego en sección delgada estamos mostrando la figura D y E, donde se observan bastantes placas y anfíboles parcialmente alterados de formas euderales, y están rellenados por las fases finales de cuarzo. Luego el arco Toquepala está compuesto por la subcomunidad Tiabaya, que tiene edades entre 75 y 73 millones de años. Esta fotografía muestra el contacto de las granodoritas de la subcomunidad Tiabaya al sur de Arequipa, en Congata, donde está siendo cortado por rocas máficas, gabros y monzodioritas de la subcomunidad Incahuasi. En la fotografía B y D B y C se muestran las granodoritas con algunos fenolitos máficos, y en la microfotografía D y E se muestran algunos fenocristales de anfíboles. Están parcialmente corroídos. Luego la subcomunidad Yarabamba está conformada por monzogabros y monzodioritas. La muestra en sección delgada muestra algunos fenocristales de plastoplaza que están parcialmente corroídos con macla polisintética y macla de calza. Luego la fotografía de las rocas volcánicas correspondiente a las lavas, la parte inferior del grupo Toquepala. Esta fotografía, la foto A, corresponde a secuencias volcánicas con composición andesítica y dacítica situadas en la quebrada Guaneros, en Moquegua. La foto B y C es la misma muestra de dacita, y D y E muestra algunos fragmentos de cristales de cuarzo, cristales de plazas que han sido transportados. Las inimbricas del grupo Toquepala están compuestas y afloran principalmente en la formación Huaracani,
que es la parte inferior del Toquepala, y la formación que ya ve por la parte superior. En sección delgada se muestran algunos fragmentos de cristales, fragmentos de cuarzo, algunos cristales de fosfato. Luego vamos a ver alguna clasificación que hizo Picha en el 85, donde divide al batolito de la costa en segmentos: el segmento Toquepala, el segmento Trujillo y el segmento Arequipa. En el segmento Toquepala muestra dataciones de las primeras punta coles que obtienen edades alrededor de 90 millones de años y están compuestas por reolitas y gabas. En el segmento Toquepala también muestra dataciones entre 103 millones de años para la Supernova Hilo, y está compuesta principalmente por tonalitas. Y luego la Supernova Linga y Alabanga, nosotros estamos denominando Supernova y Alabanga, muestra dataciones de 62 millones de años y está compuesta por mosodoritas y mosogabos. Luego, aplicaciones en química. En la introducción se hace una pequeña introducción a lo que es la base de datos. Se ha compilado 541 muestras, las cuales han sido compiladas a partir de trabajos del INGEMET, publicaciones científicas y tesis de grado, maestría y doctorado. Estas muestras han sido analizadas por los métodos XRF, ICP-MS y TIMS, en los laboratorios del INGEMET y SGS de la Universidad de Guatemala. La base de datos de geoquímica. Se ha clasificado la base de datos a partir de los campos propuestos por Mamani en el 2010. Los elementos mayores son aquellos que abundan en la corteza alrededor de menos del 0.1% y su concentración es expresada en porcentajes. Entre ellos están el silicio, el óxido de silicio, óxido de aluminio, fierro, magnesio, manganeso, calcio, sodio, potasio, fósforo y agua. Luego los elementos trazas son aquellos elementos de tierras raras que abundan en proporciones menores al 0.1% y su contenido expresado en ppm y ppb. Los números atómicos van desde el 57 hasta el 71 para los elementos trazas. Bueno, algunas características geoquímicas de la formación chocolate y las rocas intrusivas de la Supernova Punta Coles y la Supernova Torconta. Básicamente estas son rocas volcánicas e intrusivas que afloran en periodos de tiempo entre el Jurásico inferior y Jurásico medio. Los diagramas binarios se muestran 4 diagramas binarios A, B, C y D, donde se ha bloqueado en la figura A el silicio versus el sodio más el potasio, donde se muestra una tendencia esencialmente alcalina con una curva positiva para las rocas volcánicas de la formación chocolate y las rocas intrusivas de la Supernova Hilo y Punta Coles. Luego, en el diagrama de niobio hilo versus zircón versus titanio, la mayoría de las rocas caen en el campo de dioritas, dioritas de las rocas intrusivas de la Supernova Punta Coles, y de la Supernova Torconta caen en el campo de granoditas, en los cuadrados de color rojo. Luego, en la figura C se muestra el silicio versus el potasio. Básicamente las rocas volcánicas y las rocas intrusivas tienen contenidos de bajo a medio de potasio, y al final en la figura D se muestra un contenido bajo de fierro para las rocas intrusivas de la Supernova Torconta y un contenido alto de fierro para las rocas volcánicas de la formación chocolate. Luego, en el diagrama de elementos trazas se han elaborado 4 diagramas, entre ellos hilo versus transhidro, para ver la asignatura datítica, donde se muestran rocas con granate estable para las rocas intrusivas de la Supernova Torconta en cuadrados amarillos y rocas subalcalinas para las rocas volcánicas de la formación chocolate. Luego, en el diagrama B, donde se muestra cesio versus cesio itrio, se muestran las rocas volcánicas de la formación chocolate, que son magmas esencialmente juvenilias, a diferencia de los magmas de las rocas intrusivas de la Supernova Torconta, que muestran una función de la anfibolita. Luego, en las razones de elementos trazas se muestra el diagrama de la figura C, donde se ve samario intervio versus altanio intervio, en donde se observan magmas esencialmente juveniles también para las rocas de la formación chocolate y una mayor diferenciación, magmas contaminados para las rocas de la Supernova. Al final se ha hecho un diagrama en la figura D, donde se calcula la normalidad de europio versus europio sobre fierro total.
donde se muestran una mayor tendencia a ocurrencias metálicas por cobre-oro para las rocas intrusivas de la subunidad hilo y por estaño para las rocas intrusivas de la fuente. La geoquímica de las subunidades del Tiabaya, las lavas de la formación Chocolate y la subunidad Toquepala, Yarabamba y Chayán. En la figura A se muestra el sílice versus sodio y potasio, donde se muestra una tendencia de más masivo calco-alcalino en general para todas estas rocas que abarcan periodos desde el Cretácico superior a Paleógeno. En la figura B se muestra el niobio vitrio versus el titanio, donde se observan las rocas intrusivas de la subunidad Yarabamba que caen en campos de dioritas y granoditas, a diferencia de las nimbritas que caen en el campo de las placitas y riolitas de la formación local. Luego, en la figura C se muestra el silicio versus el potasio, que contienen las rocas volcánicas, las rocas intrusivas de este periodo de tiempo contienen un contenido medio en potasio, a diferencia de algunas rocas, algunas lavas de la formación chocolate que caen en este campo, que son un contenido bajo de potasio. Al final, en el diagrama de sílice versus fierro se ve una tendencia baja en fierro para las nimbritas de la formación Toquepala y un alto contenido de fierro para algunos intrusivos de la subunidad Yarabamba y algunos intrusivos de la subunidad Tiabaya. Luego, en los diagramas de elementos traza, el itrio versus el estroncio itrio plotean campos de asignatura daquítica para algunas rocas intrusivas de la subunidad Yarabamba y las nimbritas de contenido subalcalino de la formación Toquepala. Luego, en el cesio versus cesio itrio muestran mamas juveniles para las rocas intrusivas de la subunidad Tiabaya y de la superunidad, algunas de la superunidad Chayabina. Luego, el samario iterbio versus el altario iterbio en la figura C muestran mamas juveniles también para las rocas intrusivas de la subunidad Tiabaya. Y al final, en el diagrama D se muestra la anomalía del europio versus europio o versus fierro total, donde se muestran las rocas intrusivas que caen en el campo de las ocurrencias de cobre-oro de la subunidad Yarabamba. Bueno, el campo es amplio, y algunas muestras de lavas también en cobre-oro de la formación Toquepala. Discusiones. Algunas muestras se han tomado a partir de los principales yacimientos, como es en el caso de Cojón y Toquepala. En esta figura se ha vuelto a plotear una anomalía en el diagrama de europio versus fierro total sobre europio versus fierro total. Se muestran algunas rocas intrusivas de la mina Toquepala que caen en anomalías de cobre molibdeno. Acá vemos un rombo de color guinda y algunas muestras de cojones que son los rombos de color amarillo. Luego, a partir de las edades de mineralización, los principales yacimientos de tipo pórfido, se ha elaborado un diagrama de la edad versus las razones de samario iterbio, en donde se muestra el moderado incremento de presión a partir de la estabilidad de algunos magmas residuales, como es en el caso del anfíbol y del granate. Para las rocas volcánicas de la formación Chocolate hay un moderado incremento de presión en relación a las rocas intrusivas de la subunidad hilo. Luego hay un elevado incremento de presión para las rocas volcánicas de la formación Toquepala. Luego un incipiente moderado incremento de presión para las rocas intrusivas de la subunidad Tiabaya. Y al final un incipiente también incremento de presión para las rocas intrusivas de la subunidad Chayabina. Eso muestra indirectamente también este contenido de presión muestra los cambios de espesamiento cortical a través del tiempo geológico, alrededor de 20 a 25 kilómetros para las rocas volcánicas de la formación Chocolate y 40 kilómetros para las rocas intrusivas de la subunidad Chayabina. Las conclusiones: el arco magmático Chocolate se desarrolló en periodos entre 205 y 170 millones de años, muestra bajas razones de elementos de tierras raras que indican magmas residuales como clinopiroxenos y anfíboles, y se desarrolló un magmatismo de tipo calco-alcalino en una corteza de aproximadamente 25 kilómetros de espesor.
Luego, el arco magmático Hilo, de edades entre 105 y 90 millones de años, muestra razones que indican la presencia de anfíbor como magma residual en un magmatismo de tipo calcocalino que indica un moderado espesor cortical. Luego, el arco magmático Incahuasi, desarrollado entre 90 y 75 millones de años, muestra razones de elementos de tierras raras que muestran un incremento en la fraccionación de la plagioclasa. Esto es caracterizado de magmas tipo calcocalino y se observa una migración del arco magmático de alrededor de 30 kilómetros hacia el este y un incipiente estrechamiento vertical. Luego, el arco magmático Toquepala muestra edades entre 75 y 55 millones de años, en donde las razones de elementos de tierras raras señalan una amplia diferenciación de los minerales residuales como anfíboros y granates, y está caracterizado por magmas de tipo calcocalino y un elevado espesor cortical. Para finalizar, el arco magmático Chayaviento tiene edades entre 55 y 42 millones de años, y las razones de elementos de tierras raras señalan un mínimo incremento de presión marcado por el granate como mineral residual. Estas características son de tipo magma de tipo calcalino y está desarrollado en una corteza mucho más espesa de alrededor de 40 kilómetros. Bueno, este es el mapa final del área del proyecto, en donde se han clasificado los arcos magmáticos a partir de la interpretación de esta base de datos de cronología, geoquímica y petrografía, dividiéndolos a partir del periodo de tiempo y características geográficas.